Saludos a todos, aquí Ruteliza con ustedes y hoy paso aquí, me encuentro aquí en Puerto Rico un día antes de nuestro primer Congreso de Sanidad Emocional y quise pasar por aquí a compartirles un tema que entiendo pertinente y que veo que es la lucha de más de una persona. Así que voy a compartirles el tema de nuestra intuición. Realmente entiendo que la mayoría de las personas no entienden a profundidad cómo opera la intuición y mucho menos entienden la guerra que puede provocar el escuchar o seguir nuestra intuición en nuestra vida. Sí, como parte de la filosofía espiritual que traemos en Escuela Metamorfosis. Quiero compartir con ustedes este tema que entiendo que le puede beneficiar a más de uno, el ayudarles a entender el conflicto entre nuestra mente y nuestro corazón. Así que adelante con el tema. Y más de una vez he visto, especialmente en mis clientes y en muchas personas cercanas, el conflicto de mi corazón, mi intuición versus lo que mi mente me dicta. Y vamos a comenzar a desprogramar o a desmenuzar aquí el concepto de la intuición versus la mente. Cuando hablamos de intuición nos referimos a esa voz interna de nuestro corazón y esa voz interna realmente es para mí una de las cosas más poderosas que podemos escuchar. Pero a la misma vez, cuando no estamos conectados con ella o cuando nuestra intuición nos dice que hagamos cosas que pueden ser detectadas para nuestra mente o sistema nervioso como peligroso, vamos a batallar mucho para poder seguir la voz de la intuición. Y me explico. Cuando nuestra intuición se activa, cuando nuestra intuición nos habla, es esa voz de nuestro espíritu, es esa voz divina, es nuestra alma, porque nuestro corazón es el portal que conecta con nuestra alma. Y a través de ese sexto sentido, ese God, como le llaman muchas veces las personas, esa cosa que nos da como que, algo que nos dice, no, haz esto, tienes que hacer esto. Más sin embargo, muchas veces es bien difícil para la mayoría de las personas poder seguir el camino de la intuición. ¿Por qué? Porque escuchamos la guerra de nuestra mente y nuestra intuición. Cuando hablamos desde la mente, o la mayoría de nosotros estamos operando y viviendo desde nuestra mente, implica que vivimos completamente o la mayor parte del tiempo desconectados de esa parte espiritual y seguimos la regla de nuestra mente que viene siendo el ego o nuestro sistema nervioso central pudiera ser. Y cuando nuestra intuición nos dice algo, muchas veces va contraria a lo que nuestro ego o nuestro sistema nervioso central entienden como seguro. Por ejemplo, si cada vez que tomamos una decisión distinta a lo que ha sido familiar, tu sistema nervioso se va a encender. Por ende, el ego se va a prender y va a comenzar a bombardearte con voces como, deja eso, eso no sirve, ¿para qué vas a invertir en eso? Y va a haber un choque constante entre lo que tu alma anhela versus lo que la mente te dicta que debes hacer. Y si no entendemos la diferencia y si vivimos completamente prisioneros de nuestro sistema nervioso central en el modo de sobrevivencia, vamos a batallar profundamente para poder seguir la voz que nos dicta nuestra alma y esa intuición que nos lleva siempre a las respuestas que buscamos. Si quiero compartir con ustedes un testimonio personal que creo que les puede ayudar. Yo siempre fui bien intuitiva, siempre, pero obviamente cuando tenemos el sistema nervioso desregulado y vivimos en sobrevivencia, batallamos mucho porque el miedo y el estrés crónico es una de las cosas que tenemos que aprender a controlar en orden de poder conectar con esa intuición y alimentarla, porque es como músculo. A más yo la escucho, más me habla, más me conecto con ella y más me guía hacia las respuestas que estoy buscando. Pero cuando le tengo miedo a esa intuición, le voy a decir, cállate, yo, no, 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 eso está mal, eso no se debe hacer, o sea, no, no hay dinero para esto. Y ahí operamos desde el ego, desde la mente de la escasez, desde no hay, desde el miedo, que es a lo que hemos estado acostumbrados. Entonces, yo recuerdo, y personalmente yo les puedo decir algo 100%,
garantizado. Todas las respuestas que yo he encontrado en mi vida ha sido siguiendo mi intuición, absolutamente haciendo cosas que para mi mente y mi ser parecen locura, pero he aprendido a que el alma siempre sabe más. Y aunque no entienda y aunque tenga resistencia y opere bajo la resistencia que tuve que aprender a trabajar a medida que sanaba, mi intuición era bien fuerte. Si habían ciertas cosas en mi vida que mientras más yo me negaba a hacerlas, era como que me volvía loca. O sea, era como una guerra interna muy, muy fuerte. Y especialmente cada vez que yo tengo que invertir en mí, en algún programa, en algún curso, en algo que me va a beneficiar porque voy a encontrar sanidad o voy a encontrar respuestas que estoy buscando, a mi ego o a mi sistema nervioso le hacía mucho ruido, especialmente al principio. Ya no, porque ya mientras más practicamos, pues más se nos va pasando el miedo. No obstante, siempre hay miedo a lo que no es familiar y a lo desconocido. Siempre tenemos que estar en constante crecimiento y entrenando nuestra mente para que no escuchar nuestro corazón o nuestra intuición sin miedo. Y yo recuerdo especialmente aquí es cuando el ego y la intuición entraron en un conflicto bien severo. Y fue cuando mi intuición empezó a decirme que tenía que renunciar a mi trabajo. Automáticamente todos los monstruos internos se levantaron, mi sistema nervioso simpático se prendió en alerta máxima de que era que vas a hacer, canto loca. O sea, no, Rutelisa, tú no puedes renunciar, o sea, te vas a morir, tú no sabes vivir sin otra. O sea, en ese momento en que mi intuición me guiaba a brincar por un precipicio, lo cual realmente era una locura para mí internamente, para mi subconsciente, para mi sistema nervioso, para mí. O sea, realmente decirme, Roderiza, renuncia al trabajo sin ningún plan B, ningún backup. Y mi intuición decía, es que tienes que hacer que Roderiza, tú te mientes todo el tiempo, tú tienes que renunciar a tu trabajo. Sí, y yo creo que de todas las veces esa fue la más caótica. O sea, ese momento en mí levantó una resistencia brutal. O sea, fue bien fuerte el pánico que se desató y ahí entró en un conflicto la intuición y la mente del ego y el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso va a aprender el modo simpático, que es el de pelea, huida y congelamiento. Si automáticamente tú vas a tomar una decisión que no es la común, tu sistema simpático se va a prender en máxima alerta, como me pasó a mí. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tuve que batallar mucho. O sea, a mí el universo definitivamente, mi intuición, yo tuve que mandar ayuda celestial para ayudarme a enfrentar este proceso de primero renunciar a mi trabajo, tener el valor y una vez pude trabajar con minimizar las resistencias que esto provocaba en mí y sentarme en una conversación profunda con Dios y con todo lo que se estaba poniendo en la mesa y hacer un pacto con Él. Ese pacto con Él fue lo que me ayudó a minimizar el miedo y literalmente cuando yo pude establecer este pacto entre Dios y yo o la divinidad y yo que yo voy a renunciar a mi trabajo, pero tú me tienes que prometer, o sea, vamos a hacer un pacto aquí de sangre, tú me tienes que prometer que yo nunca me voy a quedar homeless, que yo nunca voy a penar por un lugar donde vivir, que yo no voy a quedarme en la calle por esta locura de decisión que estoy tomando, escuchando mi intuición. Eso me dio una sensación de que vamos a pactar así. O sea, si tú me cuidas por lo menos en lo básico, si tú me cuidas y me prometes que nunca me va a faltar nada, por lo menos para sobrevivir, yo voy a renunciar a mi trabajo. Pero en el momento en que yo perciba que ese pacto entre tú y yo no es cumplido, yo me busco un trabajo. O sea, me olvido de mi propósito, me olvido de todo lo que tú le dices, tienes que hacer aquí en la tierra para ayudar a las personas y me voy a buscar un trabajo. Y literalmente hicimos ese pacto. No obstante, ya el próximo mes, otra vez, ya yo tenía los ataques de pánico y ya no sé cómo hacer dinero, yo no sé cómo tener un negocio, yo no sé cómo realmente sobrevivir aquí. Y hoy por hoy realmente yo tengo un testimonio muy bonito que lo voy a compartir mañana por primera vez en el Congreso de Sanidad Emocional y lo voy a compartir con las personas lo voy a dejar para esos momentos en persona,
cuando las personas, como cuando la gente llegue, porque creo que es algo digno de compartir personalmente, no a través de ningún medio. Y puedo decirte que en 2 años que llevo como dueña y fundadora de Metamorfosis Escuela de Vida, he podido ver y he visto lo sobrenatural, porque literalmente puedo dar los ejemplos, mañana voy a hablar de los ejemplos, todos sobrenaturales como una y otra vez. Siempre mis necesidades básicas, al menos para pagar mi renta, para pagar mis tarjetas, para pagar todas las locuras que he hecho en orden de seguir mi intuición, siempre han sido provistas, siempre. Y esa es la magia de confiar, esa es la magia de creer. Pero cuando entramos en conflicto con nuestro sistema nervioso, como no entendemos, ya yo me observo, ya yo sé la guerra que se levanta, ya yo me entiendo, ya yo lo puedo manejar, pero la mayoría de la gente no comprende y siempre va a dominar y a reinar en ti la parte que tú alimentas más. Si tú mandas a callar a tu intuición, si tú le dices a tu intuición, no me digas eso, eso está mal, no podemos, no hay dinero, por ejemplo, es una de las cosas que más la gente batalla. O sea, el universo no sabe de escasez, tu intuición y tu alma no entienden que no hay dinero para algo. El universo es abundante, siempre en todo. Los seres humanos y el ego es el que nos habla de escasez, de que no hay, de que no tenemos. Esa es la mente humana. Y cuando seguimos la mente humana, nos desconectamos de esa intuición, que es la que nos lleva a la respuesta, es la que nos lleva a encontrar eso que nuestra alma está anhelando, poder llevar a cabo para que nuestro propósito en esta tierra para que nuestro propósito aquí en esta tierra se cumpla. Y yo veo mucha gente, la mayoría, todos batallamos con esto profundamente, todos batallamos con permitirle a nuestra intuición guiarnos, permitirnos esa parte espiritual, a Dios, al universo, que nos guíe. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a vencer el miedo. ¿Cómo podemos vencer el miedo? ¿Cómo podemos realmente comenzar a crear esta conciencia? Porque incluso, lamentablemente, aún las personas y hemos sido educados a no escuchar nuestro corazón, porque de hecho hay un versículo de la Biblia que alguien me dijo hace poco y me decía, no, porque la Biblia dice que el engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero claro, mis amigos, esto lo escribió alguien hace más de 2000 años atrás y tenemos que comenzar a entender que no podemos tomar literalmente todo lo que dice la Biblia, porque en 2000 años atrás, o más de 2000 años atrás, como 3000 años atrás, el lenguaje que se conocía era este. Si posiblemente la persona dio algún ejemplo basado en algún episodio doloroso que le causó por el amor o por seguir su corazón, más sin embargo, tenemos que aprender a entender la diferencia de cuando nuestro corazón habla porque está con heridas emocionales o trauma bonding y confundimos. Ay, mi corazón me llevó a enamorarme de ese desgraciado que me rompió el corazón. O sea, no, tu trauma bonding te llevó a enamorarte de ese desgraciado, pero antes esto no se conocía. Entonces pensamos que el corazón es engañoso porque antes de 3000 años atrás no se sabía el potencial y el poder que tiene nuestro corazón, como hoy en día, como la neurociencia ha descubierto. Son como cada vez sale más información tan relevante y tan poderosa de lo que puede hacer una persona cuando vive conectada desde su corazón, porque nuestro corazón es el que crea. Con nuestro corazón es que creamos nuestro presente y nuestro futuro a través del campo cuántico y de la electricidad que emana constantemente a través de nuestras emociones. Nuestro corazón es poderosísimo y no sabemos cómo entenderlo y cómo utilizarlo a nuestro beneficio. Y quería dejarte con esto. ¿Qué podemos hacer para comenzar a darnos permiso de conectar con nuestro corazón? Y básicamente sencillo, date permiso. Obviamente no vamos a entrar en cosas tan extremistas como en mi caso. O sea, sí, lo mío fue una misión suicida, literalmente, y pude sobrellevarla porque mi propósito realmente ameritaba renunciar a mi trabajo para poder llevarlo a cabo, pero
Si tú no tienes un propósito que tengas que hacer algo tan extremista, comienza por confiar y establecer que tu alma siempre te va a llevar a la respuesta y tienes que darte permiso de comenzar a conectar con ella. Entonces, comienza a escuchar tu intuición y comienza a dejar de permitir muchas veces escucharla. Simplemente estableciendo un plan, por ejemplo, vamos a establecer un plan. O sea, en mi caso, si renunciar, o sea, no tenía mucho tiempo para hacer el plan, aún así lo hice un poco, pero cualquiera que sea esa decisión, o sea, tengo que invertir aquí o tengo que hacer qué o qué cosas me lleva a hacer el universo o mi intuición, que en mi mente parece locura, pero realmente tenemos que entenderlo, o sea, la mente y el corazón siempre van a estar en guerra porque son opuestas y el alma es libre, el alma no ve peligro en nada, el alma te va a guiar, simplemente va, go with the flow y el sistema nervioso está en alerta constante, ¡ah! ¡Peligro! ¡No! ¡Peligro! Entonces, entender eso es importante, pero darnos permiso realmente de aprender a poco confiar. So, a más confiamos en nuestra intuición, más vamos minimizando el ruido interno de nuestro sistema nervioso cuando nos damos permiso de escuchar, nos damos permiso de seguir, porque es a través de esa voz que va a crecer nuestra alma, que va a crecer y vamos a llevar a cabo nuestro propósito en esta vida y por ende vamos a manifestar lo mejor y a crear lo mejor de nosotros en este mundo. Así que espero que este video te ayude a entender la diferencia entre tu ego y tu intuición y más que nada a comenzar a hacer las paces con tu intuición y poder llevar esa parte de ti a la integración y a la unidad y dejar de estar peleando tanto internamente. Así que nos vemos hasta la próxima.